Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Con todos nuestros amigos también en las redes sociales del Facebook y del WhatsApp. Aquí estamos nuevamente, sí, nuevamente. Ahora muchas más veces al día, pero transmitiendo una sola verdad. Alabado el nombre del Señor. Desde el templo de reunión de la Iglesia de Jesucristo con una misión, aquí estamos nuevamente en Caracas, Venezuela, listos para difundir un tramo más de este importante tema que estamos abordando, titulado Los Ministerios. Amén. Pero como ya es habitual entre nosotros, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dé de su inspiración. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme una vez más, con el respaldo de cada integrante de la Iglesia de Jesucristo, poder salir al aire para difundir tu santa palabra. Y es necesario que te pida de tu santa inspiración para tener lucidez en mis pensamientos y articulación coherente en mis palabras. Dame didáctica explicativa para darle sentido a tu palabra, de tal manera que todos los que ven y oyen puedan entender cabalmente. Con fe te lo he pedido y sé que has atendido mi voz. Y ahora a ti, Padre Celestial, y a tu Hijo Jesucristo, les damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabado el nombre del Señor, mis hermanos y mis hermanas. Bueno, seguimos desplayándonos en diferentes áreas acerca del ministerio. Amén. Al mediodía, como habrán visto, estuvimos respondiendo una pregunta de rigor. ¿Existen o no existen los reverendos de manera legal dentro de los ministerios constituidos por el Señor? Y creo que se ha demostrado con la Biblia que ese cargo es inexistente en la palabra de Dios. Amén. Nos han dejado una pregunta allí en el aire. Y no se preocupe, mi amigo, que ha tenido usted, se ha dignado a hacernos esta pregunta. Nosotros también se la responderemos. Así que mañana esté pendiente cuando al mediodía estemos respondiendo una pregunta bíblica. Alabado el nombre del Señor. Pero hoy vamos a seguir desarrollando este aspecto de que los ministerios se reciben solamente por gracia. Amén. Veamos lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, el versículo 3. Bendito el nombre del Señor, hermanos. Esto es importante comprenderlo, porque hay personas que creen que se paga un precio para obtener un ministerio. Se ha hecho muy común escuchar entre los que tienen un cargo porque lo han obtenido, dicen ellos, quemándose las pestañas. Otros porque han invertido su dinero para poder estudiar teología en algún seminario, academia, instituto, universidad teológica o teocrática. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice de manera clara que los ministerios se reciben es por gracia. Amén. No se reciben por precio. Gloria a Dios. Se reciben es por gracia. Amén. Veamos lo que dice Romanos capítulo 12, el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Alabado el nombre del Señor. El apóstol mismo reconociendo el apostolado que tiene, pero al mismo tiempo muy claro, muy definido, de que posee ese privilegio solamente por gracia. Amén. Por eso dice, por la gracia que me es dada. Es decir, cuando un hombre de Dios tiene conciencia clara y amplia de que la gracia de Dios le ha favorecido, esto es lo que lo faculta, no solamente para el desempeño de una función ministerial, sino para poder también amonestar a aquellos que se pervierten con un liderazgo. Por eso el apóstol le dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura.
¿Esto qué nos hace entender? Que hay personas que se extralimitan cuando se trata de definirse a ellos. Y a ese acto de extralimitarse para halagarse, para definirse, se le define con una palabra así cortita que se llama jactancia. Eso se llama jactancia. Y cuando la jactancia alimenta su orgullo, a eso se le llama vanagloria. Por eso la persona cree que eso es la gloria, pero para Dios eso es vano. Los ministerios no han sido entregados para jactancia, ni tampoco para poder tener popularidad entre los hombres. Los ministerios han sido entregados por gracia para reconocer que hemos sido favorecidos de parte de Dios. Gracia, favor inmerecido. Alabado el nombre del Señor. No es algo que se obtiene o se obtuvo por el resultado de pagar un precio, porque Dios no le debe ni le deberá nada a nadie. Alabado el nombre del Señor. Lo que Dios entrega, lo entrega es por gracia. Y si nosotros quisiéramos algo y Dios no lo quiere entregar, no lo vamos a arrebatar de sus manos. Él nos lo entregará siempre y cuando que Él, de su buena voluntad y de su sola voluntad, Él determine por gracia entregar un don, un ministerio o un talento. Alabado el nombre del Señor, hermanos. Por eso, para poder contrarrestar la jactancia, la vanagloria, cuando la persona siente que el cargo ministerial le está haciendo daño. Ahora, esto no significa que aquellos a quienes se dirige el apóstol Pablo ya se echaron a perder, sino que se les está advirtiendo, porque ya se notaba ciertas evidencias de que muchos se estaban alzando en demasía por causa del ministerio que poseían. Alabado el nombre del Señor, hermano. Usted ya sabe que el querubín caído, que hoy se llama diablo, Satanás, serpiente antigua, dragón, etcétera, 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 tenía un cargo elevado, pero su decadencia fue por causa de su soberbia. ¿Se da cuenta? La soberbia echa a perder a la gente. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios le entrega a usted algo, tiene que cerciorarse cada día que ese privilegio lo haga usted más dependiente de Dios. Pero cuando usted comience a experimentar que se está independizando de Dios, es decir, ya no quiere orar, ya no tiene la sensibilidad para poder acudir a Dios, ya no tiene la humildad para agachar la cabeza delante de Dios, usted está en un gran peligro. Está en un gran peligro de que pueda convertirse en uno más de los querubines caídos, de los querubines expulsados del cielo. Bueno, en las redes sociales se ven a muchos que se autoidentifican como querubines, ¿sí? Se identifican como querubines. Yo estoy de acuerdo, son querubines, se identifican con el querubín caído. Alabado el nombre del Señor, hermano. No es porque sea una posición elevada, sino por su decadencia en la cual se encuentran. Porque una vez que la persona se comienza primeramente a angelicar, antes de endiosar, ¿sí? Primero se angelican para después endiosarse. Por eso que los que se quieren llamar ángeles de la iglesia, lo que ellos aspiran es llegar a ser dioses. Primero se angelizan y después se endiosan. Pero en cualquiera de los casos, siempre sabremos que el fin será su decadencia y su destitución. Por eso reconozcamos, hermanos, entre nosotros y a todo el que aspira a un liderazgo, un cargo ministerial, que no pensemos de nosotros más de lo que debemos pensar. Gloria a Dios. Cuando dice que pensemos de nosotros con cordura, es que seamos conscientes de lo que poseemos. Amén. Pero también seamos conscientes de por qué lo poseemos. Gloria a Dios. Lo poseemos por gracia. Amén. ¿Para qué? Para beneficiar a la iglesia. Aleluya. Con lo que Dios nos ha concedido. Amén. Muy bien, vamos a avanzar y busquemos 1 Corintios capítulo 16, el versículo 10. Todo el que hace la obra de Dios, igualmente es por gracia. Ya sea en los cargos ministeriales o en cargos de colaboración ministerial. Alabado el nombre del Señor, hermano. Porque hay ministerios que están sujetos a la autoridad solo de Cristo y de Dios sobre Cristo. Pero hay ministerios que están sujetos a otros ministerios superiores a Cristo y también a Dios. Amén. Alabado el nombre del Señor. Porque hemos hablado de un rango jerárquico, ¿no es cierto? Estamos hablando de niveles de autoridad.
Entonces, sea cual fuese el nivel de autoridad o el cargo que tiene una persona para desempeñarse en la obra de Dios, siempre hay que reconocer, hermanos y amigos, que si algo bueno podemos hacer en la obra de Dios, eso también es por gracia. Amén. Veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 10. Amén. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Alabado el nombre del Señor, hermano. Está diciendo, no le inquieten, no le pongan más carga a Timoteo. Si él va a estar entre ustedes, miren que él esté con vosotros, pero con tranquilidad. Está diciendo, no le hagan problemas, no le compliquen la vida, faciliten las cosas, faciliten su labor. Así se traduce la expresión del apóstol Pablo. Amén. Quien no se suma para impulsar la obra, que al menos haga el favor y no estorbe. Amén. ¿Ah? Eso es así, hermano. Aleluya. Hay personas que en las redes se conectan solamente para estorbar, solamente para criticar, porque no saben hacer otra cosa. Si no va a sumarse en este trabajo de propagación, al menos concédanos el favor de no estorbarnos. Alabado el nombre del Señor. Por eso el apóstol le dice, si llega Timoteo, le está hablando a la iglesia que está en Corinto. ¿Y cómo se le llama a los ciudadanos de la ciudad de Corinto? Los corintios. Ahí estamos, los corintios. Le está diciendo a los corintios que viven en Corinto, que cuando llegase Timoteo, que era también un siervo del Señor, joven, estaba incursionando recién en el ministerio. Bendito el nombre de Cristo, hermano. Entonces él recomienda a la iglesia, que ya lo conocen al apóstol Pablo, que ya saben cómo es el modus operandi del ministerio, porque tiene que comprender la iglesia qué es el ministerio y para qué está establecido el ministerio. Amén. Alabado el nombre del Señor, hermano. Amén. Entonces él le dice a la iglesia, hermano, miren, cuando esté entre ustedes Timoteo, le voy a pedir un favor. Ayúdenlo para que él esté con tranquilidad. ¿Por qué? Porque él hace la obra del Señor así como yo, le dice. ¿Ah? ¿Se dan cuenta o no? Esto podría estar insinuando dos cosas. Uno, que Timoteo también tenía un llamado apostólico, así como yo. O sencillamente estar señalándolo e identificándolo como un ministro, al igual que el apóstol Pablo, sin que necesariamente sea un apóstol Timoteo. Pero una cosa era claro, cada uno en su rango ministerial, pero había un factor común. Dice, él también hace la obra del Señor, así como yo. ¿Ah? El trabajo estaba abocado a la obra del Señor. Esto tenemos que definirlo bien, enfáticamente, para que no vayamos a confundir nuestro querer con el querer de Dios. ¿Ah? Porque muchas veces se dedica tiempo para hacer la obra de los hombres, la obra denominacional, pero cuando se desconoce en qué consiste la obra de Dios, por eso se pierde mucho tiempo creyéndose hacer la obra, pero en realidad no se está haciendo aquello. Amén. Timoteo estaba acreditado por el apóstol Pablo. Qué lindo cuando un ministro naciente puede ser recomendado y avalado por un ministro antiguo. Amén. ¿Ah? Qué lindo eso, ¿verdad? Amén. Eso se llama cobertura. Quiere decir que el apóstol Pablo está expresando abiertamente su cobertura, su aprobación, su respaldo, su consideración, su interés y todo lo bueno acerca de Timoteo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y cuando dice así como yo, significa que así como él había recibido el ministerio por gracia para hacer la obra, igualmente Timoteo había recibido un ministerio por gracia para hacer la obra igualmente. Amén. Muy bien. El que recibe un ministerio debe reconocer que es un don de la gracia. Busquemos Efesios capítulo 3, el versículo 7. El que recibe un ministerio debe reconocer que es un don de la gracia. Te dirá, ¿qué significa esto? Ya lo voy a explicar. Vamos a leer para poder explicarle. Santo, aleluya, hermanos. Muy bien, Efesios capítulo 3, el versículo 7 dice así: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación
de su poder. Amén. Alabado el nombre del Señor, hermano. Ahí lo está diciendo. Él ha sido hecho, no dice que Él se hizo a sí mismo. Amén. Dice, yo fui hecho ministro. No es lo mismo que yo me hice ministro. Amén. Sí, porque hay gente que se hace ministro sin que Dios los haya hecho ministros. Amén. Gloria a Dios. Por eso que existen tantas y tantas congregaciones, tantas y tantas denominaciones, tantas y tantas creencias, porque la mayoría se han hecho a sí mismos ministros. Pero Dios no los hizo ministros. Amén. Cristo no los hizo ministros. Lo afirmamos así categóricamente. Porque si Dios los hubiese hecho ministros, si Cristo los hubiese hecho ministros, estarían haciendo la obra igual como nosotros. Amén. No diferente a nosotros, igual a nosotros. Amén. Estarían hablando el mismo lenguaje, enseñando la misma verdad, habría la misma forma, una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo. Amén. ¿No? Aleluya. Pero como cada uno se ha hecho a sí mismo, se ha autoproclamado, se ha autoconstituido. Y yo ya les dije en clases anteriores que cuando un hombre a sí mismo se hace ministro, entonces se gana un título distintivo que es pseudo ministro. Amén. Ahí está, eso es lo que obtienen. Ese es el título que merecen los que se hacen a sí mismos ministros. Amén. Sabemos que Dios no los hizo ministros. Sabemos que Cristo no los hizo ministros porque no tienen competencia, no son competentes para poder dar a conocer la verdad. Amén. Solamente para echarle cuento, para mentirle a la gente, para repetir como loros ebrios todo lo que los demás dicen. Amén. Si digo loros ebrios, porque los loros hablan después que se les emborracha para que aprendan a repetir palabras que oyen. Gloria a Dios. ¿Ah? Así es. Por eso que el apóstol Pablo le dice, no se embriaguéis con vino. Le está hablando de esos loros que se embriagan para repetir lo que todo el mundo dice. Amén. Si no, sé lleno del Espíritu, dijo el apóstol Pablo. Hay bastante diferencia, ¿verdad? El que es ebrio habla como un loro borracho, repitiendo lo que todo el mundo dice, incoherencias. ¿Ah? Pero el que es lleno del Espíritu va a hablar lo que dice el Espíritu. El Espíritu dice claramente, dice la palabra del Señor. El que es lleno del Espíritu va a hablar según está escrito, según dice Dios, según dice Cristo. Alabado el nombre del Señor, hermano. Ahora note bien aquí el detalle. El apóstol Pablo está diciendo que él ha recibido el ministerio por el don de la gracia de Dios. Amén. Porque él habla del ministerio como un don. ¿Qué es un don? Bueno, vamos a leer un texto adicional. Vámonos al libro de Santiago. Bendito el nombre del Señor. Amén. El capítulo 1. Bendito el nombre de Cristo, hermanos. Alabado el nombre del Señor. A ver, anciana Irene, ya que está cerca ahí. Léanos Santiago capítulo 1, el versículo 17. Para que escuchen todos aquí y allí también. Amén. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. ¿Ah? ¿Qué le parece? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Mire bien, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Si así, Dios no cambia, es el mismo. Amén. Significa que siempre sus dones serán perfectos. Gloria a Dios. Tú te dirás, ¿y qué tiene que ver eso con lo que usted está explicando? Porque el apóstol Pablo dice que el ministerio es un don de la gracia. Amén. ¿Qué significa? Que a pesar que recibimos por gracia, lo recibimos perfecto. Aleluya. El ministerio es un don de la gracia. Si el don es perfecto y lo recibimos por gracia, significa que una vez que recibimos la gracia del ministerio, tenemos un don perfecto. Amén. Gloria a Dios. En el ministerio no hay imperfección. Escúcheme bien, preste mucha atención. Y si no me escucha bien, un hisopo puede resolver ese problema. Gloria a Dios. ¿Ah? El ministerio es un don perfecto de la gracia. Amén. Puede estar ese don perfecto en un hombre imperfecto.
Pero el ministerio no será imperfecto. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hombre es imperfecto y encima el ministerio es imperfecto? Eso es la evidencia para saber que ese ministerio no es un don de la gracia. Amén. No es un don de la gracia. Alabado el nombre del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque los ministros tenemos debilidades, tenemos defectos, tenemos imperfecciones, pero tenemos un don de la gracia. Ese don que es el ministerio es un don que no tiene nada que ver con nuestra imperfección. Por eso, aunque en nosotros usted pueda ver alguna falla en el ministerio que desempeñamos, en la palabra que difundimos, usted no va a encontrar ninguna tacha. ¿Por qué? Porque el don es perfecto. Lo hemos recibido por gracia. A mí no me costó nada. Yo no he tenido que pagar ningún precio. Tampoco no he tenido que quemarme las pestañas. No he tenido que gastar ningún centavo para irme a ninguna academia, seminario, instituto, universidad, a ninguno de esos lugares. No he invertido un solo centavo, porque entonces ya no sería por gracia, sería por precio. Alabado el nombre del Señor. Pero cuando a Dios le plació, como le plació escoger a cada uno de sus siervos, porque era Dios quien los escogía, a quien Él quería, cuando Él quería, donde Él quería, como Él quería, y les daba el don de la gracia, a partir de ese momento se manifestaba la perfección del ministerio que habían recibido. Muchas veces las debilidades de ellos como hombres, basta mirarlo a Jonás por un instante. En Jonás estaba la defectuosidad, en Jonás estaba la debilidad, no en el don que había recibido como profeta. Ese don ministerial era perfecto y es perfecto, porque todo don que se recibe por la gracia, todo ministerio que es un don de la gracia, es perfecto, aunque esté sobre un hombre imperfecto. El don ministerial siempre será perfecto, porque la Biblia dice que Dios solamente da dones perfectos, hermano, y no cambiará. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Alabado el nombre del Señor. Ahora ya entiende por qué se dice que el ministerio es un don de la gracia, ¿o no? Claro que sí, se recibe por gracia, pero es un don perfecto. Alabado el nombre del Señor. Vamos a buscar Romanos capítulo 12, el versículo 6. ¿Qué significa esto? Esto significa, hermano, que al recibir nosotros el don del ministerio, para que podamos nosotros desempeñarnos según la operación de su poder, porque siendo el mismo Dios, entrega diferentes ministerios. ¿No es cierto? Diferentes ministerios. Y en cada hombre que recibe un ministerio, Dios está operando indistintamente. Es decir, cada uno, siendo poseedor de una misma verdad, va a ser usado de diferente manera. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el apóstol va a ser usado diferente al profeta, diferente al evangelista, al pastor, al maestro, al presbiterio, al obispo, diferente al anciano y al diácono, totalmente diferente. Gloria a Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según la operación de su poder, el poder de Dios. Por eso leamos lo que dice Romanos 12:6. Significa que cada ministerio variará en su operación dependiendo de la gracia de Dios que recibimos. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones. ¿Diferentes qué? Dones. Diferentes dones. ¿Perfectos o imperfectos? Porque aunque sean diferentes, todos son perfectos. Los dones que se reciben son perfectos, aunque son diferentes. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y ahí podría nosotros leer todo el contexto del verso 7 al verso 8 para que entienda que aunque es diferente el don ministerial que recibe cada hombre y cada mujer incluso, porque las mujeres reciben dones espirituales también. Alabado el nombre del Señor. Sin embargo, aquí podemos ver que los dones son diferentes.
Por eso hay que entender la peculiaridad de cada uno de los dones que reparte el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Existen los dones congregacionales y también existen los dones ministeriales. Son totalmente diferentes. Los dones ministeriales es para que el que los reciba se vuelva un ministro competente. Y los dones congregacionales para que los que congregan, los miembros del cuerpo de Cristo, estén equipados con la perfección de Dios. Amén. Alabado el nombre del Señor. Por eso entonces nadie tiene impedimento. Amén. Nadie tiene impedimento si es consciente que ha recibido un don perfecto. Amén. Aleluya. Alabado el nombre del Señor, hermano. Pues de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Esta expresión, según la gracia que nos es dada, nos está haciendo comprender que si la gracia es un favor inmerecido, aquí está mostrándonos que Dios te puede hacer el favor dependiendo de cómo tú vas a trabajar con ese don. Amén. Y Dios le va a hacer ese mismo favor inmerecido a otro hermano dependiendo de su capacidad. Porque quiero que entienda esto, mi hermano y mi hermana y mi amigo que me está escuchando también. Todos los integrantes del cuerpo de Cristo no tenemos la misma capacidad. Amén. Ahí está. Agárrese fuerte. Gloria a Dios. Todos no tenemos la misma capacidad, por lo tanto, todos no vamos a recibir el mismo don. Amén. Gloria a Dios. En el cuerpo de Cristo, al igual que en un cuerpo humano, todos los miembros de mi cuerpo no tienen la misma capacidad. Amén. ¿Se han dado cuenta de eso, verdad? Amén. Algunos son más resistentes, otros son menos resistentes. Unos más fuertes, otros menos fuertes. Pero esto no significa que no sean parte de mi cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Son parte de mi cuerpo. Algunos para funciones más activas y otros para funciones esporádicas. Pero ahí están cumpliendo su rol cada uno de ellos. Alabado el nombre del Señor, hermanos. Igualmente es así, dependiendo de qué capacidad tenga cada miembro. Dependiendo de cuál es el propósito por el cual Dios incorpora a alguien a la iglesia del Señor, de eso dependerá qué tipo de don estará operando en el hermano, en la hermana y en los ministros. Bendito el nombre del Señor, hermano. Claro, también aquí hay un ingrediente de por medio, dice, conforme a la medida de la fe. Amén. Claro, porque usted puede tener un don perfecto, pero quiero que entienda esto. ¿Y qué tal que su fe es titubeante? Gloria a Dios. ¿Qué tal que tú eres una persona tan valiente, dubitativa? ¿De qué va a pasar? No es que eso hace imperfecto el don, eso lo hace imperfecto a usted que tiene el don. Amén. Gloria a Dios. Alabado el nombre de Cristo, hermano. Aleluya. Porque los apóstoles tenían el apostolado. Amén. Y el apostolado es un don perfecto. Gloria a Dios. Pero sin embargo, siendo apóstoles, tuvieron que decirle al Señor, aumentanos la fe. Gloria a Dios. Siendo apóstoles, teniendo el don perfecto, Cristo le dijo, por vuestra poca fe. Quiere decir entonces que dependiendo de la medida de la fe, se va a manifestar la operación del don que hemos recibido. Amén. Gloria a Dios. ¿De quién está reteniendo? ¿Quién está cohibiendo que haya una mayor manifestación y notoriedad del don perfecto? Somos nosotros. A mayor fe, mayor manifestación del don. Amén. Gloria a A menor fe, menor manifestación del don. Eso no significa que el don es imperfecto. El don es perfecto. Dios. Amén. Aleluya. Pero la fe, ¿cómo es tu fe? Amén. Gloria Si a Dios. todavía tú tambaleas muy fácilmente, si muy fácilmente te derrumban, muy fácilmente retrocedes, muy fácilmente sucumbes ante el estrago, ante las circunstancias, todavía eres muy, pero muy sentimentalista y emocionalista, te quiere decir que no vas a poder sacar el máximo provecho de ese don perfecto, porque el sentimentalismo estorba el crecimiento de la fe. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor, hermano. Aleluya. La fe no puede estar basada en lo que usted siente. Por eso no comete el error. Tenga cuidado con aquellos que viven. Yo siento en mi espíritu. Yo he sentido de parte. No sienten nada. Eso es mentira. Amén. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Viven por su sentimentalismo. Amén. Gloria a Dios. Cuando tienen que sentir de verdad, no sienten nada. Amén. Alabado el nombre del Señor, hermanos. Y cuando se quiere que no sientan nada, sino que hagan, ahí sí quieren sentir todo. Gloria a Dios. Poderoso el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo, hermano. Amén. Por eso aquí dice, primero se recibe el don y ahora dice, ahora úsese conforme a la medida de la fe. Amén.
O sea, ¿qué está determinando el uso de ese don perfecto? La medida de nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Si uno como ministro tiene así una medida así, 10 centímetros nada más de fe, imagínese, hermano. Aunque tenga un don perfecto que tiene un potencial de 1000%, pero mi fe solamente 10 centímetros nada más de altura. ¿Ah? ¿Qué voy a hacer? Es como una persona que tuviera una máquina súper avanzada, pero no sabe cómo utilizarla. Amén. Aunque tenga es como un teléfono súper inteligente. ¿Ah? Pero en las manos de alguien que no es tan súper inteligente. Amén. Gloria a Dios. No va a saber qué hacer con todas sus funciones. No va a entenderlo, por más que tenga la última tecnología. No va a poder sacarle el máximo de provecho. Yo pregunto, ¿por culpa del teléfono o por culpa del dueño? Es así, exactamente es así. Cuando no se le saca el máximo de provecho al don perfecto, es por causa de la medida de tu fe. Amén. Alabado el nombre del Señor. Bueno, el que entendió esa palabra, hermano, que reflexione y empiece a hacer crecer su fe. Yo quiero hacer crecer mi fe, apóstol, dígame cómo. Y a pronto le voy a enseñar cómo se hace crecer la fe, ¿eh? Prepárese. Le voy a dar 7 claves para que crezca la fe. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya estaremos anunciando próximamente también. Muy bien, vamos a avanzar. Busquemos también 1 Corintios 7:7. Por eso cada uno es usado de diferente manera, hermano. Cada uno es usado de diferente manera. Todos tienen un don, pero cada uno es usado de diferente manera. Veamos lo que dice 1 Corintios 7:7. Por eso siempre recomiendo, no cometa el error ni pierda su tiempo queriendo imitar a otro. Amén. Gloria a Dios. Se dedica más tiempo queriendo ser imitador de otro en lugar de poder usted encontrar en usted mismo el potencial que ha recibido. Aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Hay que ser originales. Amén. Amén. Gloria Originales. Dice así 1 Corintios 7:7. Amén. Quisiera más bien, está hablando el apóstol Pablo, que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Amén. Aleluya. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Así se aplica. ¿No es cierto? Así se aplica la conclusión del texto. Amén. Cuando habla de modo, habla de la manera en la que puede usarse ese don. Amén. ¿Es así o no? Amén. Ahora, claro que aquí el apóstol Pablo está hablando de un don llamado el don de la continencia. ¿Ah? El don de la continencia, que hace que un hombre pueda ser declarado y declararse como eunuco. Eunuco. Alabado el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya por ahí hay inquietudes también que nos hacen llegar porque quieren saber que es un eunuco. Sabe que la Biblia habla de eunucos que nacieron eunucos. Amén. Habla de eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos. Hay eunucos por causa de los hombres y también hay eunucos por causa del reino de Dios. Existen 4 tipos de eunucos. Alabado el nombre del Señor. Ah, con razón los curas son. No, los curas no encajan en ninguno de ellos, son curas mañosos. Alabado el nombre del Señor. Ya, como no pudieron ser eunucos, entonces hicieron el celibato, un celibato aparente, fingido, falsearon ser eunucos. Pero yo te conocerá quiénes son o cuáles son estos 4 tipos de eunucos. Amén. Mire cuántas cosas hay para aprender en la palabra, ¿verdad? Alabado el nombre del Señor. El apóstol Pablo, él está diciendo a todos, no, yo quisiera que todos se queden como yo, más bien que se queden solos. Porque si se casan van a tener aflicción de la carne, había dicho el apóstol Pablo. Era un ministro, un apóstol del Señor. Pero era un eunuco. Alabado el nombre del Señor. Se puede entender con claridad que él nació eunuco desde el vientre de su madre, porque la historia no lo registra nunca a Saulo ni a Pablo con mujer. Bendito el nombre de Cristo, hermano. ¿Ya? Entonces él le dice, yo quisiera más bien que todos los hombres se queden solos así como yo, le dice. Porque él tenía el don de continencia. Él no iba a tener el problema de que al hacer la obra de Dios se iba a estar enamorando de una y de otra y de una y de otra y de una y de otra y de una y de otra. No, él como eunuco iba a poder abocarse a la obra del Señor. Amén. Bendito el nombre de Cristo, hermano. Ahora, pero él era consciente, dice, pero soy consciente que cada uno tiene su propio don, dice. Y su propio don de Dios. ¿Y cómo es el don de Dios? Perfecto. Está diciendo, yo soy consciente que cada uno tiene un don perfecto de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y
cada uno tiene que usarlo. Unos a la verdad de un modo y otros a la verdad de otro modo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar el modo en el que se va a usar ese don perfecto? La medida de la fe. Amén. Bendito el nombre del Señor, hermano. ¿No? Por eso pueden haber muchos apóstoles, pero no todos los apóstoles eran presbiterios, porque entre todos los apóstoles habría uno que iba a destacar en la medida de su fe, iba a destacar más que los demás apóstoles, y esto lo convertiría entonces en el que iba a presidirlos a todos los demás. Esto haría que recibiese el rango de presbiterio, un apóstol que preside a otros apóstoles también. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Por la medida de su fe con la cual usó el don perfecto. ¿Se da cuenta o no? Por eso pueden haber muchos. No hay que preocuparnos, hermano. Mire, si Dios le ha entregado a usted algo, nadie se lo va a quitar. Pero si usted está opacando el don perfecto por su incredulidad, entonces la culpa no es de Dios, la culpa es suya. Amén. Alabado el nombre del Señor. Porque lo que opaca a un hombre y al don perfecto que tiene el hombre es su proceder incrédulo, que proceden como un incrédulo, proceden como un inconverso. Es por eso que el don perfecto no se muestra con mayor notoriedad. Alabado el nombre del Señor, hermanos. Busquemos también 1 Corintios 12:5. A esto lo que se le llama, cuando habla que unos lo usen de un modo y otros de otro modo, a esto se le llama la diversidad del ministerio y también la diversidad de la operación ministerial. Aleluya. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 5. Amén. Bendito el nombre de Cristo, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Amén. Y hay diversidad. ¿Qué significa diversidad? Variedad. Que hay variedad, ¿no es cierto? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces nadie va a venir con el cuento a decirnos, bueno, a mí también me constituyó el mismo Señor, lo único que me está usando para predicar otra creencia. Ese cuento no se lo cree nadie, ni usted mismo. Amén. Porque es el mismo Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué se pone en escena que es el mismo Señor? Imagínense, para ilustrarle un poco. Si el Señor enseñó a dar la paz a su ministro, ¿cómo se le ocurre que va a escoger a alguien que diga, a mí me escogió el mismo Señor, y a él le va a enseñar a decir, Dios te bendiga? Amén. Usted no puede aceptar esa idea, ¿verdad? Amén. Usted no acepta esa idea, porque aunque haya diversidad de ministerio, el Señor es el mismo. Gloria a Dios. Y cuando Él escogió, mire, cuando Él escogió a los primeros apóstoles, Él les enseñó a dar la paz. Amén. Y cuando Él ya se había ido corporalmente, es que llamó al apóstol Pablo. ¿Y por qué Él no le enseñó otra manera diferente? Porque el apóstol Pablo también comienza a predicar de la paz. Aleluya. Fue justamente él el que habla del vínculo de la paz. Amén. Fue justamente él el que habla del apresto del evangelio de la paz. Aleluya. ¿Sí? Fue justamente él, el apóstol Pablo. Amén. Si él no estaba ahí presente con los primeros cuando Cristo empezó a inculcarles la paz, porque el Señor es el mismo. Gloria a Dios. Entonces, cuando uno tiene claro que hay diversidad de ministerios, significa que no todos son apóstoles, no todos son profetas, evangelistas, pastores y maestros, no todos son presbiterios, obispos, ancianos, ancianas, diácono y diaconisa. No, todos no. Cada uno tiene un ministerio conforme a la gracia que recibe de Dios. Amén. Pero una cosa es clara y debemos entenderlo así: el Señor es el mismo. Amén. Por lo tanto, aunque haya diversidad de ministerio, el mismo Señor siempre revelará una misma fe, siempre revelará una misma verdad, siempre enseñará un mismo bautismo, si es que en verdad te ha constituido el mismo Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor, hermano. Por eso yo, hermano, mire, sin titubeo alguno, como dice 1 Timoteo 4:1, claramente se lo digo a todos, para que alguien se levante como ministro, y enseñe las cosas diferentes de lo que se debe de enseñar, yo le digo claramente: a usted no le constituyó Jesucristo. Amén. Usted no es un ministro del Señor. Amén. No, al menos del Señor Jesús que nosotros conocemos, usted no es. Puede ser un ministro del otro Jesús. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Pero ministro de Jesucristo, el Señor, el verdadero Señor, no.
Porque aquí está diciendo, la diversidad de ministerios no se contrapone a el señorío de Cristo. Amén. Porque es el que constituyó, dice, y él mismo constituyó, dice así. Amén. Y en Efesios 4:12 hay un propósito común, a fin de perfeccionar a los santos. No se puede perfeccionar a los santos con controversias doctrinales. Amén. Tiene que haber armonía doctrinal, ¿no es cierto? Amén. Tiene que haber paridad. Si no hay una enseñanza que concuerde, no hay una enseñanza que coincida, ¿usted cree que así se puede perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? ¿Con creencias mezcladas? ¿Con pareceres personalistas, filosóficos? Claro que no. Es la razón por la cual han brotado tantos ministros que han sido hechos por los hombres o así mismos se han hecho ministros. Amén. Pero estoy hablando aquí de los ministros constituidos por el Señor. Por eso es el tema, los ministerios. Los ministerios. Alabado el nombre del Señor. Vaya y busque también conmigo, libro de los Hechos 26:16. Al momento que un hermano recibe un ministerio, ¿en qué se está convirtiendo? Se está convirtiendo en un ministro. Amén. ¿Ah? Al momento que un hermano, sí, esto hay que dejarlo claro, porque para poder ser ministros, el Señor los va a levantar entre los discípulos. Entre los integrantes de la iglesia los va a levantar. Gloria a Dios. ¿No? Desde el momento que un hermano recibe un ministerio, se convierte en un ministro. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 26, el versículo 16. Amén, aleluya, gloria a Dios. Poderoso el nombre del Señor. Aleluya. Dice así: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Alabado el nombre del Señor, hermano. Gloria a Dios. Claro, porque usted tiene que comprender esto. A partir que el Señor se le manifestó a este hombre, ¿a quién cree usted que se está refiriendo? A Saulo, a Saulo. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque primeramente usted sabe que camino a Damasco el Señor se le manifiesta con una manifestación sobrenatural. Y él quedó ciego, dice la Biblia. Durante esos 3 días, mientras que él estaba en ayuno, él no era el apóstol Pablo, era el hermano Pablo. Es por eso que cuando llegó Silas le dijo, hermano Pablo, le dijo así. Amén. Alabado el nombre del Señor. Él todavía no era el apóstol Pablo. Poderoso el nombre del Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Cuando alaban a Cristo, hermano. Ahora, esto es importante que veamos aquí. Porque una vez que el Señor se le manifiesta, le dice, yo me he aparecido a ti para ponerte por ministro, le dice. Aleluya. O sea, una vez que el Señor se le manifestó, a partir de ese momento ya no iba a ser visto solamente como el hermano Saulo, sino ahora sería visto como el apóstol Pablo. Amén. Aleluya. Poderoso el nombre del Señor, hermano. Esto es importante que nosotros podamos comprenderlo con mucha objetividad, ¿ya? Dice, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Cómo que las cosas que has visto? ¿A qué se refiere? Si habían pasado 3 días nada más desde que Saulo había tenido esta experiencia sobrenatural. Amén. Y en esos 3 días el Señor Jesús le dice, tú me vas a ser testigo de las cosas que has visto. ¿Qué cosa podría haber visto el apóstol Pablo durante 3 días estando ciego? ¿Ah? ¿Qué estaría viendo el apóstol Pablo durante 3 días donde dice que sus ojos estaban cegados y estaba ayunando? ¿Qué es lo que estaba viendo él? Porque le dice, para esto te he escogido, le dice Saulo, para que me seas testigo de las cosas que has visto. No creo que le está diciendo que le cuente toda su historia de cuando él era fariseo. ¿No? Significa que durante esos 3 días el Señor le estaba dando revelación a Saulo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor, hermano. Amén. Y eso era solamente como que dice un aperitivo, nada más. Era un aperitivo, un entremés. Porque una vez que él fue constituido como ministro, es entonces que el Señor se le empezó a manifestar. Por eso dice, y en aquellas cosas en que me apareceré a ti, le dice. Gloria a Dios.
Primero le habla de aquellas que ya él le había mostrado, en aquellas cosas que ya Saulo había visto durante los 3 días que se había recluido en aquella casa estando ciego, en ayuno. Bendito el nombre del Señor, hermano. Estaba en el espíritu, seguramente al igual que Juan en la isla de Patmos, recluido. Imagínense, Saulo estaba recluido y cuando él estaba en el espíritu, en el día del Señor, le empezó a venir la revelación apocalíptica. Ahora imagínense lo que estaría viniéndole a Saulo mientras que estaba 3 días ciego naturalmente, pero sin embargo espiritualmente él estaba viendo cosas espirituales. Amén. Aleluya. Y le dice: para esto te cogí, Saulo, para que tú me seas testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, ya estaba aquí determinado que el Señor Jesús lo iba a educar, lo iba a formar. Por eso más adelante lo vemos al mismo apóstol Pablo argumentando, y él dice: el evangelio que yo predico, yo no lo he recibido ni lo he aprendido de hombre alguno, dice, sino por revelación de Jesucristo. Porque Cristo cumplió su palabra. Cuando Cristo constituye, no es menester, no es indispensable de que usted se vaya corriendo. Cristo me cogió, tengo que irme a un instituto, tengo que irme a un seminario, porque eso es lo que le dicen los falsos ministros. Si en verdad tienes el llamado ministerial, tienes que prepararte con homilética, con exégesis, con hermenéutica. Tienes que preparar. Eso es lo primero que le comienzan a influenciar. Amén. Porque ya no creen en la revelación del Espíritu, hermano. Alabado el nombre del Señor. Ellos creen que ya Cristo no tiene el mismo poder. Nosotros, sin embargo, creemos que Cristo tiene el mismo poder que tenía en aquel momento. Este es el mismo Cristo. Por eso testificamos lo que ya hemos visto y seguiremos testificando aquellas cosas en las que el Señor todavía se manifestará en los últimos tiempos, para dar a conocer más de lo que hoy día se ha escuchado. Alabado el nombre del Señor, hermano. Vamos a ver lo que dice Romanos, bendito el nombre de Cristo, capítulo 15, versículos 15 y 16. Claro, todo esto también es por gracia, nada más. Esto es por gracia. Nadie le va a obligar a Dios: voy a meterme en ayuno. Oh Señor, yo te pido que te manifiestes, que te reveles ahora. Yo declaro ahora que tú tienes que manifestar. No, así no funciona la revelación. Amén. Gloria a Dios. Nadie va a obligarle a Dios que le revele lo que Él va a revelar a los que le aman. Amén. Porque la Biblia dice claramente, justamente por boca del apóstol Pablo, dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni tampoco han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién ha preparado? Para los que le aman. Y él concluye diciendo: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Aleluya. Esto es por revelación. Esto no se obtiene, mire, no conozco ningún seminario, ningún instituto, ninguna academia, ninguna universidad que enseñe hasta el día de hoy la revelación divina. Amén. No conozco a ninguna, así como les estoy escuchando, a ninguna. Indagando por todas las redes la existencia de diferentes centros de capacitación superior teológica, no conozco a ninguna que posea para enseñar la revelación divina. Amén. Lo que hace es enseñar puro embuste, nada más, pura mentira. Alabado el nombre del Señor, hermanos. Veamos lo que dice Romanos 15, versos 15 y 16. Por eso que de ahí egresan ministros de Satanás, que son gente hermética. Es decir, que están cerrados y encajonados en las 4 paredes de su institución, en las 4 paredes de su creencia institucional, de su creencia seminarista, de su creencia académica, de su creencia universitaria. Pero vaya y pregúntale a alguno de ellos y no saben ni lo que significa la palabra academia. Amén. Gloria a Dios. No saben lo que significa la palabra instituto, ni la palabra seminario, ni la palabra universidad, y se creen que son teólogos. Amén. Alabado el nombre del Señor, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía: para los que se dicen ser apóstoles, nosotros más, decía así. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Veamos lo que dice Romanos 15, versos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, ¿sí? Porque para estas cosas hay que ser atrevidos. Gloria a Dios. Hay cosas que todos no se atreven a decir, como uno tiene que atreverse en vivo y en directo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Amén. Ese atrevimiento tiene que ver con la osadía para poder decir las cosas
sin tener pelos en la lengua. Amén. Para poder confrontar el engaño sin vacilación. Amén. Bendito el nombre de Cristo, hermano. Amén, aleluya. Ese es como ponerse en el ring, la verdad y la mentira. Y no temer, sino que estar seguro que vamos a ganar por nocaut. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice así, Romanos 15, versos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, Amén. para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Él entiende cuál es el objetivo. Él dice, yo he recibido por gracia, y se lo tengo que hacer recordar, que mi osadía, mi atrevimiento que yo tengo para decir las cosas, es para que ustedes se acuerden que yo he recibido una gracia que me ha dado Dios, le dice. Amén. Gloria a Dios. Amén. No es porque él era el gallito de pelea y seco, no, sino que le dice, ¿sabe por qué soy atrevido? ¿Sabe por qué soy osado? Y no temo decir la verdad frente a frente, cara a cara, porque esa es la gracia que Dios me ha dado a mí, le dice. Amén. Para eso fue cogido, para eso fue llamado, alabado el nombre del Señor. Y le dice, ¿para qué? La gracia que Dios me dio es para que yo sea ministro de Jesucristo a los gentiles. Ministro de Jesucristo a la gente, aunque la gente no quiere reconocer, igualmente somos ministros de Jesucristo a la gente. Alabado el nombre del Señor. La trayectoria, la contundencia, la verdad absoluta que predicamos con el tiempo irá ganando terreno, y los que hoy no creen mañana creerán, los que hoy no aceptan mañana aceptarán, los que hoy no ven mañana nos verán y sabrán que esto es palabra de Dios por la gracia que hemos recibido para ser ministros de Jesucristo a los gentiles. ¿Para qué? Para que los integrantes de la iglesia les sean una ofrenda agradable a Dios. No estamos forjando cualquier cosa, estamos forjando hombres de excelencia, mujeres de excelencia, que les sirvan con la verdad, que entreguen el todo por el todo, que den su vida por la causa de Dios para defender este legado que proviene de la eternidad y que nos llevará hacia la eternidad.